Y quiero tocar un tema hoy que quiero llamarlo el Dios de las familias. Amén. Repita conmigo, mi Dios es el Dios de mi familia. Porque Dios es Dios de las familias. Amén. Dios es bueno, hermano. Déjenme primero que busque Mateo capítulo 22. Mateo 32. Dice la escritura de la palabra, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Repita conmigo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Mi Dios, diga conmigo, mi Dios no es Dios de muertos. Él es un Dios de vivos. Por eso, Él es mi Dios, porque yo estoy vivo. Amén. ¿Cuántos están vivos aquí? Por la gracia, por conocer al Señor. Ahora, cuando hablamos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estamos hablando del Dios de familias, hablamos de generaciones. Dios es el Dios de las familias. Dios es el Dios de las generaciones. Y aquí en esta palabra hay un principio poderoso que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Un principio que Dios quiere revelarnos a nuestras vidas para que cada día caminemos y conozcamos la verdad de Él hacia nuestras vidas. Amén. Ahora, cuando hablamos de Abraham, Abraham representa esa generación, esa familia que abre el camino. Abraham viene de una familia idólatra que vivía en Ur de los Caldeos. Escuchó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios y abrió camino a unas nuevas generaciones. Abraham es la generación que abre camino. Repita conmigo: Abraham es la generación que abre caminos. Después dice que Dios también es Dios de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Isaac representa la generación que se mantiene y que prepara el camino. Porque Isaac es el cumplimiento de la promesa. Abraham recibe la promesa, pero Isaac es el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál era la promesa de Abraham? Que se iba a multiplicar. Entonces, pero también la palabra nos dice que Dios es Dios de Jacob. Y Jacob es ese camino que se multiplica. Es la generación de la multiplicación. Abraham es el que abre camino. Isaac es el que establece el camino. Y Jacob es la generación que se multiplica. Amén. Entonces Dios quiere llevarnos desde entrar en el camino, establecernos en el camino y llegar a multiplicarnos en todos los sentidos. Él quiere que seamos esa generación que se multiplica. Pero vemos a través de la palabra que Dios siempre ha sido el Dios de las familias, el Dios de las generaciones, y Él va cumpliendo su palabra de generación en generación. Él empezó con tu familia. Si tú eres el primero que llegaste a la iglesia, el primero cristiano de tu familia, entonces tú eres ese Abraham que está abriendo camino para que tu familia conozca al Señor. Si estás creciendo en el Señor, te estás manteniendo en el Señor, entonces estás preparando y estableciendo ese camino fuerte y sólido para que tu familia se levante en el Señor. Ahora, el Señor quiere llevarnos a que también sea la generación de Jacob, esa generación que se multiplica, esa generación que prospera, esa generación que avanza, esa generación que económicamente próspera, financieramente próspera, en alma y en espíritu creciendo cada día, en ministerios. El Señor quiere levantar ministerios, levantar familias en esa generación. Amén. Ahora, como Dios es el Dios de las familias, el enemigo es el enemigo de las familias. Va en contra de las familias. El Señor quiere restaurar y levantar cada familia. Y el propósito del enemigo es destruir las familias.
Porque en las familias se cumple el propósito de Dios. Y siempre el enemigo va a atacar a la tercera generación, a la generación que se multiplica. No tiene problema de que venga a la iglesia, que abra camino. No tiene problema que se establezca en la iglesia, pero siempre va a atacar ese tiempo de multiplicación. Porque el propósito del enemigo es destruir, matar, robar, acabar con nuestras familias, desunirnos. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios de las familias, amén. Y lo vemos a través de la palabra. Aquí vemos el principio. Dios de Abraham, primera generación. Dios de Isaac, segunda generación. Dios de Jacob, tercera generación, amén. Pero vemos en la palabra lo siguiente. Dios levanta a Moisés, primera generación. Después levantó a Josué, segunda generación. Y después no hubo tercera generación. No hubo un líder que siguiera a Josué. Lo dice en Jueces capítulo 2, verso 10. Que después que murió Moisés y murió Josué y murió toda esa generación de Josué, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Se levantó unas familias que no conocían, no presenciaron los milagros y se apartaron de Dios. Si no hay una tercera generación, si no vamos a la multiplicación, entonces las siguientes generaciones no van a conocer a Dios. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que dicen, mi tatarabuela era evangélica, mi abuelo era cristiano, mis padres eran cristianos, pero yo me aparté del camino? Perdieron el contacto, perdieron la intimidad y empezaron a morirse espiritualmente, empezaron a morirse sus sueños, empezaron a morir sus visiones y se quedó una generación estancada. Así pasó con la tercera generación en el tiempo de Moisés. Primera generación, Moisés, el que abrió camino para la libertad. Segunda generación, que fue Josué, fue ese que se estableció en ese camino de conquista. Pero no hubo una tercera generación, alguien que recibiera el legado para poder continuar. Y la siguiente generación se apartó de Dios. También vemos otro ejemplo en la palabra. Dios levanta a un profeta Elías, primera generación. Un hombre que se movió unas dimensiones del Espíritu y de dimensiones de la presencia de Dios como nunca otro antes. Primera generación, Elías. Segunda generación, Eliseo. Recibió la bendición y el manto, pero no hubo una tercera generación, porque Eliseo no levantó otra generación. El enemigo siempre va a querer atacar la generación que se multiplica para estancarnos, para derribarnos, para detenernos. Vemos otro ejemplo en la palabra. El Señor levanta a David, un rey conforme al corazón de Dios. Levanta después a su hijo Salomón, segunda generación, un hombre sabio, rico en todo, grande en sabiduría. Pero la tercera generación cayó. No hubo una tercera generación que siguiera el legado. Por lo menos no hasta ese momento. Pero muchos años después, se levanta un hijo de David para continuar esa generación que se multiplica, que es Jesús. Jesús fue llamado hijo de David porque él continuó la generación perdida. Porque Dios quiere trabajar en cada familia. Y Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y se perdió el propósito de las generaciones. Se perdió el propósito de las familias. Y Dios te viene a traer ahora de que tú vengas, te establezcas, seas el que abre el camino, el que establece el camino y el que se multiplica. ¿Cuántos se van a multiplicar en el Señor? Dios es bueno y es maravilloso. Ahora, el Señor está detrás de la siguiente generación. Actualmente vemos cómo está el ataque contra nuestros jóvenes.
contra nuestros hijos. Y usted y yo somos los encargados de llevar a Jesús, que es esa generación que se multiplica, a que nuestra juventud, nuestros jóvenes, nuestros hijos, la siguiente generación conozca al Señor. Quiero que me acompañe en Lucas capítulo 8. Vamos a tener una lectura allí y quiero interpolar, mientras vamos leyendo, con la enseñanza en este día. El Dios de las generaciones. Lucas capítulo 8, verso 40. Lucas capítulo 8, versos 40. Dice: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. ¿Todos estaban qué? Esperando. ¿Cuántos esperan al Señor? En esto llegó un hombre llamado Jairo, diga Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. ¿Qué suplicaba él? Que fuera a su casa. Él estaba diciendo: Jesús, vamos a mi casa. ¿Dónde está esa gente que va a traer a Jesús a la casa? La casa representa familia. La casa es el hogar. Este hombre tenía un problema y sabía que la solución de su problema era Jesús. Él no fue a buscar otra cosa. Él no fue a buscar al brujo. Él no fue a buscar el adivino. Él no fue a buscar al político. Él no fue a buscar al vecino para quitarle prestado. Él tenía un problema y fue a buscar al que podía resolver su problema, a Jesús. Amén. Seguimos. Arrojado a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, diga única hija. Los hijos son la siguiente generación. Cuando hablemos de hija aquí, piense en la siguiente generación, a sus hijos. Él tenía su única hija de unos 12 años. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Se estaba muriendo. Estaba enferma. Jairo no fue y buscó un médico convencional. No buscó un médico alternativo. No buscó un yerbatero. No fue para un CDI. No fue para un hospital. No buscó allí otra persona, sino que buscó a Jesús. Porque su generación, su hija, se estaba muriendo. Actualmente vemos una generación que está muriendo. Una generación apática, que no busca de Dios. Una generación que ya no lee la Biblia, que no ora. Una generación que no se congrega. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad, el deber de traer a Jesús a esta generación. Amén. Dice el verso: Jesús se puso en camino. ¿Qué hizo Jesús? Porque cuando tú buscas a Jesús, Él nunca dice que no. Si tú llamas a Jesús a tu casa, Él no va a decir que no. Porque Él vino a eso. Él nunca se negó a una invitación. Una vez un hombre romano le dijo: vamos, y Él dijo: vamos. Todo el que lo invitaba, Él iba. Y Jairo le dijo: mi hija está enferma, ven conmigo. Él dijo: vamos. Y Jesús se puso en camino. Hermano, Jesús está en camino para levantar esta generación. Esta generación. Seguimos aquí, dice la Biblia: y las multitudes lo apretujaban. Estaba rodeado de mucha gente. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años. ¿Cuántos años? 12. ¿Cuántos años tenía la niña? 12. ¿Esta mujer enferma? 12. Este es el cruce de dos generaciones, 12 años. Los años que tenía la niña, los mismos años tenía la mujer enferma. Padecía de hemorragia
sin que nadie pudiera sanarla. Ella la acercó por detrás y la tocó el borde de su manto. Y al instante su hemorragia se detuvo, fue sana. Nadie podía sanarla. A diferencia de Jairo, esta mujer ya había ido a otros médicos. Había ido a todos. Había gastado todo su dinero. Jesús nunca fue su primera opción. Jesús fue su última opción. Cuando ya no podía más. Cuando ya no tenía soluciones. Cuando yo se le acabó la plata. Ya no tenía para consulta. Ya no tenía un médico más que consultar. Fue y buscó a Jesús. Las generaciones adultas generalmente dejamos a Jesús como última opción. Y Dios en su misericordia y en su amor y por la fe obtenemos esos milagros y nos encamina a un nuevo camino de bendiciones. Pero Jesús tiene que ser en nuestras vidas nuestra primera opción. Esta mujer, Jesús no fue su primera opción. Pensó en otras situaciones primero. Pensó en otros resultados primero. Cuando el médico dijo, yo no puedo hacer nada por ti. Cuando se le acabó la plata para los remedios. Cuando se le acabó la plata para las consultas, escuchó, por ahí hay un hombre sanador, el Mesías, que trae alas de sanidad. Y ella fue a buscar a Jesús. Y entre medio de la multitud lo tocó. Y fue sano. Amén. Ahora, Jesús no andaba buscando a esta mujer. ¿A quién iba Jesús buscando? ¿A dónde iba Jesús? A la casa de Jairo. Iba atrás buscando a la siguiente generación. Pero en el camino, a la generación anterior, a los adultos, se encontraron con Jesús. El Señor anda en busca de la siguiente generación, de nuestros jóvenes. Pero en el camino se encontró con nosotros. Que antes nuestras opciones no eran el Señor. ¿Cómo estábamos antes? Perdidos, pensando en otras cosas, en el dinero, afanados por la vida, en el pecado. Y en ese camino de que Jesús va a buscar la siguiente generación, esa generación de multiplicación, se encontró con nosotros. Su gracia nos alcanzó. Su gracia nos arropó. Y por eso estás tú aquí, tú adulto que estás aquí. Tú que no naciste en una iglesia. Tú que llegaste después de adulto. Tú que no tuviste un padre que te formó en la palabra, que te formó en el evangelio, que te enseñó a orar, que te enseñó a leer las escrituras, a memorizar textos, que te animaba a que fueras a la iglesia. La misericordia de Dios te alcanzó. Porque siempre donde está Jesús y por donde pasa Jesús, se lleva en bendición a todo el que se consigue con Él. Y un día te encontraste con Jesús y Jesús te sanó. Aunque nuestras opciones primeras eran otras. Pero Él tuvo misericordia con nosotros. Amén. Jesús dice, ¿quién me tocó? Verso 45. Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro, son multitudes que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que ha salido poder. ¿Cuánto ha recibido el poder de Dios cuando tocamos a Jesús? Esta generación, nosotros los adultos, los que no nacimos de niños en las iglesias, tenemos que buscar con intención a Jesús. Usted tiene que ser intencionado, buscar, tocar al Señor diferente, buscarlo con fe, y vas a recibir grandes cosas que van a cambiar nuestro destino profético. Seguimos en la palabra. Verso 47. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a los pies en presencia de toda la gente, y contó cómo lo había tocado y cómo ha sido sanado en un instante. Si tú estás aquí, tocaste a Jesús,
El Señor te ha sanado. Sanó tu corazón, sanó tu cuerpo, sana tu economía. El Señor te sana. Tú que me escuchas por las redes, que estás en tu casa, en el trabajo. Si tú tocas a Jesús con una intención de recibir de Él, vas a recibir ese poder que te sana. Tú que me escuchas por la radio, el Señor está allí siempre para cambiar tu destino profético. El destino de ella, de esta mujer, era estar enferma, ser excluida. Era una paria de la sociedad, una excluida, una menospreciada. Y el Señor también tocó esa generación. Amén. Seguimos acá. Dice el verso: en la presencia de la gente, cuando había tocado y como había sido sanado al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz. Ahora el verso aquí, volvemos con Jairo. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, a decirle. Siempre cuando estamos con Jesús va a venir malas noticias, hermano. Hay gente que se va a venir de afuera a decirte las cosas. Están las cosas peor. Siempre va a venir alguien a cambiar tu encuentro con Jesús para tumbar tu fe, para derribar tu fe, para que ya no insistas, para que te rindas. Y le dijo, tu hija ha muerto. Cuando comenzamos estaba enferma, ¿verdad? Se está muriendo. Ya unos minutos, ya la niña, según la vista de las personas, estaba muerta. Y viene la noticia. Jairo está con Jesús. Vamos camino al milagro. Vamos a salvar la generación. Y viene la noticia. Tu hija está muerta. No molestes más al maestro. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros? No, ya. Tu hijo es un caso perdido. Ya tu hijo no tiene salvación. Y dejamos de insistir y orar y clamar a Dios por la siguiente generación por una noticia que nos dieron. ¿Cuántas veces te dicen a ti, no, ya para qué? Perdemos esperanza. Las noticias van a venir en tu encuentro con Jesús para quitar y atacar tu fe y para que te desanimes. Para que te desanimes. Pero gracias a Dios que tenemos a Jesús. Y Jesús no se desanima. A Él no desalienta ninguna noticia porque está seguro de que Él es la resurrección y la vida. Al oír esto, Jesús dijo, miren algo acá. La noticia le llega a Jairo. Y antes que Jairo diga algo, Jesús habló primero. Porque imagínate, no es fácil. Estás allí y te dicen la noticia, no, ¿ya para qué vas a llevar al sanador? Si el que estaba enfermo se murió. Y antes que Jairo dijera algo, cuando vengan malas noticias, no hables tú, deja que el Señor hable. Cuando vengan malas noticias a tu vida, no hables tus palabras, cómo te sientes, habla la palabra de Dios. Eso es lo que tú tienes que hablar. Y Jesús dijo, verso 50. Al oír esto, Jesús dijo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. No tengas miedo. Ante una mala noticia, no tengas miedo. Cree. Hermano, cree que nuestra siguiente generación será sanada. Ahora miren el lenguaje de Jesús. Dice, será sanada. Pero la gente estaba diciendo que estaba muerta. Porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Para Él no estaba muerta. Porque para Dios, nuestra generación, los que nos siguen, no están muertos. Tus hijos no están muertos. No están perdidos en la droga, no están perdidos allí. El Señor sabe que algo grande va a pasar con tus hijos. Algo grande va a pasar con la siguiente generación.
Seguimos la palabra, maravillosa palabra. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él. Cuando uno va y se muere alguien, todo el mundo quiere andar atrás de uno. La casa se llena en los funerales. Y solamente entró Pedro, Juan y Jacobo, el padre de la niña y la madre de la niña. ¿Cuántas personas estaban? 5. Pedro, Juan, Jacobo, el padre de la niña y la madre de la niña. Pedro representa la fe sólida. Cuando Jesús llega a la casa, viene con una fe sólida para levantar tu hogar, para levantar tu familia. Eso es Pedro. Por eso se trajo a Juan. Juan representa la gracia. Porque cuando Jesús llega a tu casa, llega la gracia de Él. Llega a su favor. ¿Y el otro es? Jacobo representa, su nombre significa recompensa. Porque cuando tú traes a Jesús a la casa y Jesús llega a tu casa, llega a tu hogar, llega la recompensa del cielo. ¿Y por qué también dejó a los papás y a la mamá? Porque la siguiente generación necesita paternidad. La siguiente generación necesita un padre y una madre para que los guíe. Necesitamos tener mentores, padres y madres que guíen a la siguiente generación. Todos estaban llorando y muy afligidos por ella. ¿Qué estaba haciendo la gente? Llorando. Dice la versión Reina Valera, se estaban llorando y lamentando. Hermano, cuando hay llorones y quejones, hay que sacarlos de la casa. No dejes que la lloradera y la quejaera estén en tu casa. Jesús los sacó. Dijo, ustedes no están aquí. Y Jesús dijo, dejen de llorar. No está muerta, está dormida. Esta generación no está muerta. Esta generación está dormida. Y Jesús llegó a despertarla. El Señor va a despertar a tus hijos. El Señor va a despertar a tu generación. El Señor va a despertar a tus nietos. Esta siguiente generación el Señor las despierta. ¿Qué hizo la gente? Dice que la gente empezó a burlarse, a reírse de Jesús, porque ellos habían visto cómo se había muerto. ¿Qué hizo Jesús con los llorones, los quejones y los que se burlan? Los corrió de la casa y solo dejó a Pedro, a Juan y a Jacobo y al papá de la niña y a la mamá de la niña. En casa tiene que haber la fe, la gracia y la recompensa del Señor, que eso representan estos 3 discípulos. Y tiene que haber paternidad. Lo demás hay que sacarlo de la casa. El que venga con quejaderas a tu casa, sácalo. El que venga con lloradera y lamento, sácalo. El que venga a burlarse, sácalo. Viene una recompensa del Señor. Pero hay que entender de que Jesús está en casa para hacer un milagro. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús tomó la mano de la niña. Diga, el Señor toma. Diga, repite conmigo, el Señor toma la mano de mi generación. El Señor está tomando la mano de tus hijos. Tus hijos están en las manos del Señor. Y el Señor le dice, levántate. Inmediatamente la niña se levantó. El Señor está para levantar esta generación, para impulsar a tus hijos. Pero tienes que ser el padre que traiga a Jesús a casa. No traigas chismes. No llegues a la casa lamentándote, burlándote. Trae a Jesús a tu casa. Con esa convicción, como lo hizo Jairo. Tienes que ser tú
¿Qué pasa con nosotros que dejamos eso a los demás? La educación, que lo enseñen los maestros. Tú eres el que tienes que enseñar a leer a tus hijos, no los maestros de la escuela. Tú eres el que tienes que enseñarle la palabra, a orar, no la iglesia. Tú como padre tienes que enseñar a tus hijos, traer a Jesús a casa. No traigas chismes, no traigas quejas, no traigas lamentaciones. Trae la palabra, trae la presencia, trae el Espíritu. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace el cambio. Y verás una generación despertar. Muchos de ustedes, sus hijos, no quieren nada con la iglesia por heridas, pero no están muertos. Vengo a decirte en este día que tus hijos no están muertos, están durmiendo. Y Jesús vino a despertarlos. Jesús va a despertar a tus hijos. Lo va a convertir en grandes pastores, grandes maestros, evangelistas, profetas, grandes profesionales, grandes hombres de Dios que van a ser esa generación que se multiplica. No dejes que el enemigo se cuele a tu casa por las dudas, por los miedos. Siempre va a venir la mala noticia. A Jairo le llegó una noticia terrible. ¿Cuántas noticias no han llegado de tus hijos? ¿Cuántas cosas no pueden decir por ahí la gente? Jesús te dice, no temas. Familia Emanuel, no temas. Gente de radio que nos escucha, no temas. Tú que nos escuchas en casa, en cualquier parte donde te encuentres, no temas, solo cree. Solo cree, dice el Señor, y tu generación se levantará. Tú tienes que ser esa generación de Abraham que creyó en fe y caminó. Tú tienes que ser esa generación de Isaac que pavimentó el camino, preparó el camino para que tu generación, para que tus hijos, para que tus nietos sean esa generación de multiplicación. El Señor llegó para despertar a tus hijos. Enséñalos a ellos que lo primero es el Señor. Si ves a alguien que se siente enfermo, ora primero antes de ir a un médico. Si tienes problemas económicos, en vez de buscar fiado, pide al Señor primero. Quita prestado, clama al Señor primero. Enseña a tus hijos que Dios es primero, que Dios es el centro de tu hogar, que Dios está en tu casa y que tu generación se va a levantar y que tu hogar será bendecido y se va a multiplicar. Pónganse de pie.